Hola a todos, comenzamos en este vídeo el desarrollo de una nueva unidad, en este caso la dedicada a la historia de la antigua Roma. En este primer vídeo vamos a comenzar por el inicio, así que vamos a hablar de los orígenes y de sus dos primeras etapas históricas, es decir, la monarquía y la república. Vamos a empezar. La civilización romana va a nacer en la península itálica. En esta península vamos a tener bastante terreno montañoso. Hay que comentar que en el norte va a limitar con los Alpes y de norte a sur la península va a estar recorrida por los montes Apeninos. Va a estar por otro lado esta península bañada por el mar Tirreno y el Adriático y va a estar situada en un lugar estratégico dentro del Mediterráneo. Veamos ahora los pueblos que habitaban esta zona. Alrededor del siglo VIII a.C. va a estar habitada, como decimos, por distintos pueblos. En el norte vamos a tener a los celtas y a los ligures. Etruscos y pueblos itálicos, en los que encontraremos a los latinos, los samnitas, los umbros, los sabinos, etc., estarán situados en la zona central de la península itálica. Y finalmente en el sur vamos a encontrar a griegos, en la zona conocida como Magna Grecia, que estará llena de colonias griegas. Veamos ahora las etapas de la historia de Roma. Según la tradición, Roma va a ser fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo. Los romanos contaban a partir de esta fecha sus años, es decir, para ellos su año cero era el año en que se funda Roma, y a partir de ahí contaban los años. Bien, esa es la tradición, pero según la arqueología, durante el siglo VIII al VI a.C., varios asentamientos de tribus de estas que hemos hablado, itálicas y etruscas, se van a unir en las zonas formando una ciudad-estado, ya que se encontraban estos pequeños asentamientos situados en las colinas, en las 7 colinas que estaban cerca de un vado del río Tíber, es decir, una zona por la que se podía cruzar fácilmente y por lo tanto era un lugar muy importante de comercio, ya que era lógicamente el lugar que era más fácil cruzar el río. Bien, pues la historia de Roma abarca aproximadamente algo más de 12 siglos y vamos a tener 3 etapas principales. En primer lugar vamos a tener la etapa de la monarquía, que va del 753 al 509 a.C., luego la república del 509 al 27 a.C. y finalmente el imperio del 27 a.C. al 476 d.C. Durante este tiempo, ya lo veremos, Roma va a conquistar todas las riberas del Mediterráneo y va a convertirse en el estado más poderoso de Occidente. Comencemos entonces a hablar de la monarquía. Volviendo a la tradición, según esta, Roma estuvo gobernada en esta primera etapa, en esta etapa de la monarquía, por 7 reyes, de los cuales fueron 4 itálicos y 3 etruscos. Estos reyes eran personajes muy poderosos que gobernaban y dirigían el ejército, pero eran elegidos por un consejo de ancianos, que era el Senado, del que hablaremos un poco más adelante. Estos senadores estaban formados por miembros pertenecientes a los patricios. A medida que avancemos en la unidad volveremos a hablar de ellos, pero podemos decir que estos patricios eran descendientes de los fundadores de la ciudad. Bien, durante este periodo, durante la monarquía, Roma va a convertirse en una ciudad muy importante y poderosa, y va a luchar contra sus pueblos vecinos y los vencerá y aumentará su territorio. Durante el reinado del último rey, del séptimo, conocido como Tarquinio el Soberbio, se produjo una revuelta popular contra él y fue expulsado. A partir de ese momento se instauró una república en Roma. Y para los romanos, desde ese momento, todo lo que se relacionara con una monarquía se vería con peligro y no sería de gusto para los romanos. Bien, siguiente etapa sería la república, que iría, como ya hemos comentado, del 509 al 27 a.C., y vamos a hablar del sistema de gobierno republicano. Durante la república, el poder político va a estar dividido entre 3 elementos, que va a ser las magistraturas, el senado y las asambleas. Y eso muchas veces aparece simbolizado con estas siglas SPQR, que significa Senatus Populusque Romanus, o el Senado y el pueblo romano. Una especie de aglutinar esos 3 poderes, esos 3 elementos en una sola imagen, un solo símbolo. Bien, pues vamos a empezar hablando de las magistraturas y veamos cuáles son sus principales características. Las magistraturas, los magistrados eran los encargados de administrar y de dirigir la política de Roma.
eran elegidos por las asambleas y normalmente estaban en el cargo durante un año. Era un cargo honorífico, es decir, no cobraban por ello, y las magistraturas eran colegiadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente eran desempeñadas por más de 2 personas, menos una de la que ya hablaremos, y cada magistrado tenía derecho a vetar la labor de su colega, es decir, de oponerse y no dejar que la labor de su colega siguiera adelante. Las magistraturas más importantes van a ser las siguientes. En primer lugar, el cuestor. El cuestor se encargaba de los asuntos económicos de Roma. Le seguía el edil, que este cargo solo lo podían ser los patricios, y este se encargaba de los mercados y de la seguridad de la ciudad. Luego existía una magistratura exclusiva de los plebeyos, que era el tribuno de la plebe, ya hablaremos de los plebeyos más adelante también, y solo podían hacerlo, como decimos, los plebeyos, y se encargaba de defender los intereses de este grupo. Esta magistratura era muy importante porque podía proponer leyes y también podía vetar cualquier ley o a cualquier magistrado, incluidos los cónsules, que era la magistratura más importante. Por lo tanto, decimos que era una magistratura muy importante y muy poderosa. Le seguiría el pretor, que era el encargado de la justicia, y después el cónsul. Ya hemos hablado de él, y era el magistrado más importante y poderoso normalmente en la República. Eran dos, hemos dicho que las magistraturas eran colegiadas, pues los cónsules, el consulado estaba formado por 2 cónsules. Y le daban nombre al año, es decir, el año tomaba el nombre de los cónsules. Y también es muy importante, ellos eran los que tenían el mando del ejército, eran los generales del ejército y, lógicamente, pues cada año cambiaba ese mando. Y también importante, igual que los tribunos de la plebe, ellos también podían proponer leyes a las asambleas. Finalmente vamos a hablar de 2 magistraturas un poco especiales, como son el caso del censor, ya que esta es la última magistratura de la carrera política, lo que se llamaba el cursus honorum. Y, lógicamente, solo se podía acceder a ella una vez que se había sido cónsul. Bien, pues este cargo se encargaba de realizar el censo de Roma, hacían el reclutamiento de los soldados y la lista de los que iban a ser senadores. Y este cargo se tenía no durante un año, sino durante 5 años. Y luego tenemos la figura del dictador, que es una magistratura excepcional, ya que en casos muy determinados eran nombrados y tenían todo el poder durante 6 meses. ¿Quién nombraba al dictador? Pues el dictador lo nombraba directamente el Senado. Bien, pues hablemos ahora del Senado. El Senado estaba formado por antiguos magistrados, unos 300 aproximadamente, varía a lo largo de la República y sobre todo en el Imperio, pero podemos decir que eran 300 y eran todos antiguos magistrados. Controlaban a los magistrados y lo que hacían es que ratificaban las leyes aprobadas por las asambleas. Es decir, la asamblea aprobaba una ley, pero ellos tenían que ratificarla para que se pusiera en marcha. También era muy importante su labor, ya que dirigían la política exterior, las finanzas y la religión. Y finalmente vamos a hablar de las asambleas, que estaban formadas por el conjunto de ciudadanos y se dedicaban a aprobar las leyes y también elegían a los magistrados. Había varios tipos de asambleas, existían las asambleas por curias, por centurias o por tribus, era 3 maneras distintas de organizar la población de Roma, pero básicamente una característica que tenían en común es que normalmente se empezaba a votar por orden de riqueza. Por lo tanto, cuando se alcanzaba la mayoría, se dejaba de votar, así que las personas más pobres no solían votar. Bien, una vez que hemos visto cómo funcionaba la República, vamos a hablar de la expansión territorial que se produce en este periodo. Durante la República, Roma va a alcanzar un gran territorio, una gran expansión, gracias sobre todo a su ejército. En primer lugar, este ejército se impuso sobre los pueblos de la península itálica, venció a los galos, a los latinos y a los griegos del sur durante el siglo VI al siglo III a.C. Más tarde, dominó el Mediterráneo occidental tras derrotar a Cartago en las guerras púnicas, que fueron 3, y esta segunda fase de la expansión iría del siglo III al siglo II a.C. Finalmente, entre el siglo II a.C. y los primeros años del Imperio, va a conquistar Roma el Mediterráneo oriental, Hispania y la Galia, y también el norte de África y Egipto.
También vamos a hablar del fin de la República, lo que se conoce como la crisis de la República, y comentamos que en los últimos años de la República el ejército pasó en lugar de luchar por la República, a hacerlo por sus generales, por esos cónsules. Pues el ejército se convierte casi en un ejército personal que luchaba por ellos más que por el Estado, por la República Romana. Por esta razón, algunos de estos generales llegaron a hacerse con el gobierno de Roma directamente. Y esto llevó a un periodo de guerras civiles, y en esta época destaca la figura de Julio César, que fue asesinado cuando iba a proclamarse rey. Recordamos que ya hemos dicho que desde Tarquinio el Soberbio, en Roma los reyes no hacían mucha gracia. Entonces, cuando se sospecha que Julio César va a convertirse en rey, pues es asesinado por algunos senadores. Bien, pues tras la muerte de César se desencadena una nueva guerra civil, de la que sale victorioso el sobrino de Julio César, Octavio. Era un sobrino nieto al que él adopta como heredero, y es, como decimos, el vencedor de esta segunda guerra civil. Y Octavio restablecerá la paz y será el primer emperador romano. Bien, pues aquí terminamos con la República y terminamos también con este primer vídeo. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.